¿Qué pasaría si te dijera que las historias de amor que conquistaron al mundo en la pantalla no eran nada comparadas con las enredadas tramas detrás de escena? En un mundo gobernado por secretos y celebridades, una sola mirada robada o una promesa susurrada podría cambiar el curso de la historia. Esta noche, levantamos el telón de terciopelo para revelar la verdad. 13 triángulos amorosos fueron tan explosivos que no solo hicieron titulares, destruyeron matrimonios, arruinaron amistades y reescribieron las leyendas de la gran pantalla. Abróchense el cinturón, porque en el viejo Hollywood, los verdaderos desamores nunca fueron de mentira. Elizabeth Taylor, Eddie Fisher y Debbie Reynolds. El mundo del viejo Hollywood no era ajeno a las historias de amor dramáticas, pero pocas fueron tan explosivas como el triángulo entre Elizabeth Taylor, Eddie Fisher y Debbie Reynolds. Debbie Reynolds y Eddie Fisher parecían personificar la pareja perfecta de Hollywood. Se conocieron siendo adolescentes, crecieron juntos en la industria y para mediados de la década de 1950 estaban casados y con hijos. Debbie era la novia de América, amada por sus papeles en películas como Cantando bajo la lluvia, mientras que Eddie Fisher era un cantante que encabezaba las listas con su suave voz que conquistó a innumerables fans. Su amistad con Elizabeth Taylor y su esposo, el productor Mike Todd, añadió otra capa al cuento de hadas de Hollywood. Las dos parejas eran inseparables, pero la tragedia golpeó en 1958, cuando Mike Todd murió en un accidente aéreo. Eddie, queriendo apoyar a la doliente Elizabeth, se encontró atraído hacia su órbita. La pérdida unió a Elizabeth y Eddie de una manera que ninguno había anticipado. A medida que Eddie pasaba más tiempo consolándola, un vínculo se profundizó en una aventura. Para Debbie Reynolds, la traición fue muy dolorosa, no solo por parte de su esposo, sino también de su amiga más cercana. Cuando la noticia se dio a conocer, no fue solo una tragedia personal, se convirtió en un escándalo nacional. La prensa retrató a Debbie como la inocente abandonada y a Elizabeth como la destructora de hogares. Para Taylor, este no era su primer romance sensacionalista, pero la reacción fue severa. Eddie Fisher se divorció de Debbie y rápidamente se casó con Elizabeth. La tormenta mediática fue implacable, e incluso el Vaticano intervino, condenando la relación. Pero lo que los tabloides no lograron capturar fue la sensación de confusión y dolor que todos los involucrados soportaron. Eddie admitió más tarde que, en verdad, había sido arrebatado por el intenso dolor y carisma de Elizabeth, pero se dio cuenta demasiado tarde de que su relación se basaba en cimientos inestables. El matrimonio entre Eddie y Elizabeth no duró mucho. Se divorciaron cuando la pasión de Elizabeth se encendió nuevamente, esta vez por su coprotagonista en Cleopatra, Richard Burton. Décadas después, Debbie y Elizabeth encontraron el perdón y reavivaron su amistad, pero el triángulo ya había dejado un impacto duradero, rompiendo la ilusión del amor perfecto y mostrando al mundo que, en Hollywood, las sonrisas más brillantes podían ocultar las heridas más profundas. Humphrey Bogart, Mayo Mehot, y Lauren Bacall. Humphrey Bogart ya era un icono de Hollywood cuando conoció a Lauren Bacall, pero su vida privada estaba marcada por turbulencias. Casado con Mayo Method, una actriz talentosa conocida tanto por su temperamento ardiente como por su ingenio, la vida hogareña de Bogart era famosa por ser tormentosa. Su relación era apasionada, pero tóxica, ganándose el apodo de los Bogarts peleadores. Las peleas públicas alimentadas por el alcohol y los celos eran comunes, y su matrimonio se tambaleaba al borde. Entra Lauren Bacall. Con solo 19 años, Bacall fue elegida para actuar junto a Bogart, entonces de 44, en la película Tener y no tener. La química entre ellos fue instantánea, tanto dentro como fuera de la pantalla. Detrás de cámaras, intercambiaron cartas de amor, sus palabras llenas de anhelo y admiración. Para Bogart, Bacall fue una revelación. Su tranquila inteligencia y su encanto juvenil eran un fuerte contraste con el caos de su vida con Mayo. Bogart trató de resistir la atracción de Bacall, sabiendo muy bien el dolor que causaría, pero la conexión era innegable. A pesar de la diferencia de edad de 25 años, la pareja se enamoró profundamente. La decisión de Bogart de dejar a Mayo no se tomó a la ligera. Se angustió por la ruptura, especialmente dado el frágil estado emocional de Mayo. Sin embargo, para 1945 solicitó el divorcio y poco después se casó con Bacall. Su unión fue un raro éxito de Hollywood. Bacall y Bogart se convirtieron en una pareja querida.
Su asociación se caracterizó por el respeto mutuo y el afecto. Sin embargo, para Mayo Method, el divorcio marcó el fin de su carrera y contribuyó a sus luchas con la soledad y la adicción. El triángulo amoroso, que comenzó en escándalo, dejó un rastro de desamor, pero también le dio a Hollywood una de sus historias de amor más duraderas. El matrimonio de Bogart y Bacall estuvo lleno de calidez y humor, demostrando que a veces de las cenizas del dolor puede surgir algo duradero. Ingrid Bergman, Roberto Rossellini y Peter Lindstrom. Ingrid Bergman era la querida del cine estadounidense. Sus actuaciones en clásicos como Casablanca y Gaslight la convirtieron en una figura amada en todo el mundo. Casada con el Dr. Peter Lindstrom, un neurocirujano sueco, parecía encarnar la imagen de gracia y estabilidad familiar. Pero bajo la superficie, el corazón de Bergman estaba inquieto. A finales de la década de 1940, mientras aún estaba casada con Lindstrom, Bergman contactó al director italiano Roberto Rossellini, expresando admiración por sus películas. Su correspondencia rápidamente se convirtió en una invitación para que ella protagonizara su película, Stromboli. En el set, la conexión entre ellos se profundizó, y pronto comenzaron un apasionado romance. Su romance era tan intenso como arriesgado. Ambos estaban casados, y las consecuencias serían severas. El escándalo que estalló cuando Bergman quedó embarazada del hijo de Rossellini conmocionó al mundo. Los espectadores estadounidenses que la habían adorado ahora se volvieron en su contra. Fue denunciada en el Senado de Estados Unidos como una influencia poderosa para el mal. Boicots y correos de odio siguieron. Bergman dejó a su esposo, dio a luz en Italia y se casó con Rossellini. Durante años, estuvo esencialmente exiliada de Hollywood. El romance destruyó su matrimonio con Lindstrom y alteró su carrera para siempre. El matrimonio de Rossellini y Bergman produjo 3 hijos, incluyendo a la futura actriz Isabella Rossellini, pero tampoco duró. Eventualmente, Bergman encontró su camino de regreso a Hollywood y recuperó su lugar en la historia del cine, pero el precio había sido alto. El triángulo dejó tras de sí un rastro de corazones rotos y recordó al mundo los riesgos que las estrellas asumían por amor. Clark Gable, Carole Lombard y Rhea Langham. Clark Gable, a menudo llamado el rey de Hollywood, era la encarnación de la masculinidad ruda y el encanto sin esfuerzo. A mediados de la década de 1930, estaba en la cima de su carrera y casado con Rhea Langham, una rica texana considerablemente mayor que él. Su matrimonio había sido más de conveniencia social y beneficio mutuo que de pasión. Rhea, una mujer independiente y culta, estaba orgullosa de estar al lado de Gable mientras su fama crecía. Sin embargo, con el tiempo, su vínculo se enfrió. Gable, a pesar de toda su fama y éxito, a menudo encontraba su vida hogareña solitaria y carente del calor que anhelaba. Entra Carole Lombard, una comediante vivaz con una aguda inteligencia y una reputación por vivir la vida con una alegría contagiosa. Gable y Lombard se conocieron por primera vez mientras filmaban No Man of Her Own en 1932, pero no hubo una chispa inmediata. Solo años después, en una fiesta de Hollywood, su conexión se encendió. El sentido del humor irreverente de Lombard, su habla franca y su entusiasmo por la diversión deleitaban a Gable, quien estaba acostumbrado a las mujeres que se desmayaban a sus pies. Con Carole encontró una igual, una compañera que lo desafiaba, reía con él y igualaba su espíritu aventurero. Su creciente romance no pasó desapercibido para Rhea Langham. Los rumores se esparcieron entre la élite de Hollywood y Rhea se encontró en la incómoda posición de luchar por un hombre cuyo corazón ya no le pertenecía. Sin embargo, el matrimonio Gable-Langham se mantuvo intacto durante varios años, en parte debido a la negativa de Rhea a conceder un divorcio. Los contratos con los estudios y la imagen pública lo eran todo, y la carrera de Gable no podía permitirse un escándalo. Él y Lombard mantenían su relación en secreto, reuniéndose a menudo clandestinamente y confiando en amigos cercanos para protegerlos de la prensa. Finalmente, en 1939, el divorcio de Gable se finalizó y se casó con Lombard en una pequeña ceremonia privada. Su matrimonio estuvo lleno de risas, aventuras al aire libre en su rancho, y un amor tan palpable que parecía transformar a Gable en un hombre nuevo. Él le daba el crédito a Carole por enseñarle a relajarse y realmente disfrutar de la vida. Su felicidad fue trágicamente breve. En 1942, mientras regresaba de una gira de bonos de guerra, el avión de Carole Lombard se estrelló.
dejando a Gable devastado. Nunca se recuperó completamente de su pérdida, y su historia se convirtió en una de las más conmovedoras de amor encontrado y perdido de Hollywood. Rhea Langham, retirándose silenciosamente del ojo público, fue dejada para reflexionar sobre un matrimonio ensombrecido por un amor demasiado poderoso para negar. Ava Gardner, Frank Sinatra y Nancy Barbato Sinatra. Ava Gardner, reconocida por su extraordinaria belleza y presencia magnética en pantalla, no era ajena al drama romántico. Cuando se cruzó con Frank Sinatra, él todavía estaba casado con su primera esposa, Nancy Barbato Sinatra, la mujer que había estado a su lado desde sus humildes comienzos en Nueva Jersey. El matrimonio de Nancy y Frank se construyó sobre años de historia compartida, resistencia durante tiempos difíciles y la base de la familia mientras criaban a 3 hijos juntos. Sin embargo, el ascenso de Sinatra al estrellato fue acompañado por un espíritu inquieto que hizo su vínculo cada vez más frágil. Sinatra conoció a Gardner en un plató de Hollywood a finales de la década de 1940. La atracción fue inmediata e innegable. Su aventura se convirtió rápidamente en un secreto a voces en el mundo del entretenimiento, creando una tormenta de atención en los tabloides. Nancy, acostumbrada desde hace mucho tiempo a las aventuras de Frank, luchaba por lidiar con la intensidad de esta nueva relación. El atractivo de Gardner era algo que Sinatra nunca había encontrado. Estaba fascinado por su independencia y honestidad. Por su parte, Ava quedó cautivada por el encanto y los gestos románticos de Sinatra, pero pronto descubrió que su unión no sería nada fácil. El triángulo entre Frank, Ava y Nancy desgarró las costuras de sus respectivas vidas. Nancy intentó mantener a su familia unida, esperando que Frank recuperara el sentido, pero la relación con Gardner se profundizó. Bajo el escrutinio público, la reputación profesional de Sinatra sufrió un golpe, y su matrimonio se desmoronó. Cuando Nancy finalmente accedió a divorciarse, Frank no perdió tiempo y se casó con Ava apenas días después de que se firmaran los papeles. El matrimonio de Frank y Ava era tan apasionado como volátil. Peleaban y se reconciliaban en igual medida, su amor alimentado por una profunda emoción, pero marcado por los celos y la desconfianza. Gardner a menudo se frustraba por la necesidad de Sinatra, y los contratiempos en su carrera solo intensificaron la tensión. El suyo fue un matrimonio de altibajos, marcado por espectaculares discusiones públicas y sinceras reconciliaciones. Finalmente, la pareja se separó después de solo unos pocos años, aunque su vínculo perduró en una amistad por el resto de sus vidas. Para Nancy Barbato, el fin de su matrimonio con Frank Sinatra fue una liberación agridulce. Se mantuvo como una matriarca respetada, criando a sus hijos lejos del caos de Hollywood. El triángulo amoroso destruyó su matrimonio, pero también los liberó a cada uno para buscar nuevos capítulos. El legendario romance de Frank y Ava se convirtió en un símbolo de la edad de oro de Hollywood. Brillante, turbulento e imposible de olvidar. Laurence Olivier, Vivien Leigh y Jill Esmond. La asociación de Laurence Olivier y Vivien Leigh fue una de las más celebradas y dramáticas en los anales del teatro y el cine, pero el camino hacia su unión estuvo lleno de desamor y escándalo, comenzando con su romance mientras ambos estaban casados con otras personas. Olivier estaba unido a Jill Esmond, una actriz respetada en el teatro británico, mientras que Leigh estaba casada con Herbert Leigh Holman. Su encuentro inicial provocó una conexión inmediata, marcada por la ambición artística compartida y la admiración mutua. A medida que sus colaboraciones profesionales aumentaban, también lo hacía su intimidad. Olivier y Leigh se encontraban irresistiblemente atraídos el uno por el otro. Su pasión se desbordaba en todos los aspectos de sus vidas. Jill Esmond, devota pero finalmente incapaz de cambiar el corazón de su esposo, soportó la humillación de los chismes públicos a medida que la aventura de la pareja se volvía cada vez más difícil de ocultar. Leigh también enfrentó críticas, especialmente mientras luchaba por hacerse un nombre en un mundo dominado por hombres. La aventura continuó durante años antes de que tanto Olivier como Leigh lograran obtener divorcios. Su matrimonio posterior, en 1940, fue celebrado como la unión de dos grandes talentos, aunque la sombra de sus decisiones anteriores persistía. Jill Esmond, quien se había casado con Olivier a una edad joven, fue dejada para recoger los pedazos. Aunque regresó al escenario y mantuvo su dignidad, su desamor fue una corriente silenciosa ante los triunfos públicos de Olivier y Leigh. La relación de Olivier y Leigh
Era apasionado, pero también lleno de desafíos. Las luchas de Leigh con la salud mental proyectaron una larga sombra, poniendo a prueba los límites de su amor y resiliencia. Olivier, impulsado por la ambición, a veces encontraba difícil lidiar con las tormentas emocionales que marcaron su matrimonio. A pesar de estas dificultades, la pareja creó algunas de las interpretaciones más memorables de su generación, tanto juntos como individualmente. En última instancia, su amor no pudo soportar las tensiones de la fama, la enfermedad y la ambición personal. Se divorciaron en 1960, pero su historia, enraizada en un triángulo amoroso que derribó vidas antiguas y creó nuevas, sigue siendo una de las más fascinantes en la historia de la antigua Hollywood. Jill Esmond, aunque en gran parte olvidada por el público, desempeñó un papel integral en una historia de pasión, sacrificio y el precio a menudo doloroso del amor verdadero. Marilyn Monroe, Joe DiMaggio y Arthur Miller. La vida de Marilyn Monroe fue un torbellino de belleza, talento y desamor. Cuando se casó con Joe DiMaggio, uno de los atletas más famosos de América, la nación observó con fascinación. Joe, un héroe del diamante del béisbol, estaba cautivado por la inocencia y vulnerabilidad de Marilyn. Por un tiempo, parecía que eran la pareja perfecta. El deportista totalmente estadounidense y la chica de al lado convertida en sensación de la pantalla plateada. Sin embargo, debajo del glamuroso exterior, su matrimonio estaba lleno de tensión. DiMaggio se sentía profundamente incómodo con la fama en rápido ascenso de Monroe y su personalidad pública, que a menudo se basaba en su atractivo y encanto. La famosa escena de la rejilla del metro de la comezón del séptimo año se convirtió en un punto de inflexión. Los celos de Joe se desbordaron y sus discusiones privadas se volvieron más intensas. Marilyn, deseando aceptación y compañía intelectual, se sentía cada vez más aislada. El matrimonio duró solo 9 meses. Después de su separación, Monroe conoció a Arthur Miller, un aclamado dramaturgo conocido por su intelecto y sensibilidad. Su unión prometía un tipo diferente de relación, una construida sobre la conversación, ideas compartidas y apoyo mutuo. Sin embargo, Marilyn pronto descubrió que incluso este matrimonio no era inmune a la decepción. El trabajo de Miller a menudo se basaba en sus luchas personales, y Marilyn se sentía expuesta e incomprendida. Durante estos años, Joe DiMaggio se mantuvo en un segundo plano, una presencia constante en la tumultuosa vida de Marilyn. La cuidaba, le ofrecía consuelo en sus momentos más bajos, y después de su muerte, organizó su funeral y envió rosas a su tumba durante décadas. El triángulo entre Marilyn, Joe y Arthur no era solo un cuento de romance fallido, sino una reflexión sobre la búsqueda de conexión y el dolor de no encajar del todo en el mundo de nadie. Tanto Joe como Arthur Miller lucharon por comprender completamente a Marilyn, y ella, a su vez, buscaba consuelo en el diferente tipo de amor de cada hombre. Al final, las relaciones dejaron heridas que nunca sanaron por completo, sirviendo como un recordatorio conmovedor del pesado peaje que la fama, la expectativa y el anhelo pueden cobrarle al corazón. Joan Crawford, Franchot Tone y Barbara Stanwyck. Joan Crawford, un símbolo de ambición y tenacidad, vivió su vida bajo el deslumbrante foco de la dura luz de Hollywood. En la década de 1930, se enamoró de Franchot Tone, un talentoso actor de origen privilegiado que era tan gentil como ella era determinada. Su relación comenzó en los sets de filmación y floreció en un romance que parecía destinado al felices para siempre. Sin embargo, incluso desde el principio, su amor enfrentó obstáculos, a saber, la intensa concentración de Crawford en su carrera y la constante competencia de Hollywood. Barbara Stanwyck, ella misma una fuerza de la naturaleza en la pantalla, era una amiga cercana de Tone y admirada por Crawford por su fuerza y talento. La dinámica entre el trío era compleja y a menudo llena de una sutil tensión. La estrecha amistad de Stanwyck con Tone y la facilidad con la que se relacionaban podría haber alimentado las inseguridades de Crawford. Crawford trabajó duro para ganar y mantener el afecto de Tone, pero su dedicación al trabajo a menudo la mantenía lejos de casa. Con el paso del tiempo, Tone se sintió cada vez más frustrado por su papel secundario en la vida de Crawford. Anhelaba una existencia más tranquila, mientras Crawford estaba comprometida a permanecer en la cima de su profesión. La distancia emocional creció, y los rumores sobre la cercanía de Stanwyck con Tone persistieron, aunque nunca se confirmaron públicamente como amantes.
Eventualmente, el matrimonio entre Crawford y Tone se desmoronó bajo la tensión. El dolor de Crawford era real y expresó arrepentimiento por su incapacidad de equilibrar el amor y la ambición. Tone se retiró del foco público mientras la carrera de Stanwyck despegaba. El triángulo entre Crawford, Tone y Stanwyck pudo haber sido menos acerca de la traición y más sobre las oportunidades perdidas y el alto precio de la ambición. En el resultado, los tres continuaron trabajando y prosperando, pero ninguno escapó completamente de las sombras proyectadas por su enredada relación. Su historia es un ejemplo clásico de cómo el amor, la amistad y los sueños personales pueden chocar, dejando a todos cambiados para siempre. Lana Turner, Johnny Stompanato y Stephen Crane. La vida de Lana Turner fue material de leyenda de Hollywood, glamorosa, turbulenta y siempre a la vista del público. Ella ya había estado casada con Stephen Crane, un encantador restaurador, y su matrimonio produjo una hija, Cheryl. Aunque su relación terminó en divorcio, Crane siguió siendo una figura constante en la vida de Lana como el padre de su hija. Fue durante una de las muchas conquistas románticas de Lana que se involucró con Johnny Stompanato, un hombre cuya reputación era tan oscura como peligrosa. La conexión de Stompanato con el crimen organizado y su naturaleza posesiva pronto lo convirtieron en una figura amenazante en el mundo de Lana. Al principio, Lana estaba cautivada por su atención y devoción, pero la relación rápidamente se volvió volátil. Crane, al ver el impacto que Stompanato estaba teniendo en Lana y Cheryl, trató de intervenir pero se encontró sin poder. Los celos de Stompanato llevaron a frecuentes discusiones acaloradas. La situación escaló hasta una noche en 1958. Después de un altercado violento, Cheryl, la hija adolescente de Lana, apuñaló a Stompanato para proteger a su madre. El juicio subsiguiente fue una sensación mediática, revelando las profundidades de disfunción y miedo que se habían apoderado de su hogar. El triángulo amoroso entre Lana, Stompanato y Crane tuvo consecuencias que llegaron mucho más allá del desamor. Crane se convirtió en una figura más activa en la vida de su hija, esforzándose por protegerla de más traumas. Aunque fue absuelta de cualquier delito, Lana vio su carrera sufrir como resultado del escándalo. La tragedia expuso los peligros de la obsesión descontrolada y la vulnerabilidad de aquellos que viven bajo el foco público. Durante años, Lana intentó reconstruir su carrera y brindar un sentido de normalidad a Cheryl. La prueba dejó cicatrices en todos los involucrados, pero también se erigió como un sombrío recordatorio del poder destructivo de los celos y los límites del glamour de Hollywood. Al final, este triángulo amoroso se convirtió en uno de los más notorios de la historia de Hollywood, no por su pasión, sino por el desamor y el caos que dejó atrás. Richard Burton, Sybil Williams y Elizabeth Taylor. El encuentro de Richard Burton y Elizabeth Taylor en el set de Cleopatra fue el catalizador de una de las historias de amor más infames en la historia de Hollywood. En ese momento, Richard Burton estaba casado con Sybil Williams, una actriz galesa que lo había apoyado durante sus primeras luchas y celebrado su creciente fama. Elizabeth Taylor también estaba casada con el cantante Eddie Fisher. Su propia historia ya estaba teñida de escándalo. La química entre Taylor y Burton fue inmediata e imposible de ocultar. Su romance se desarrolló bajo la mirada de la prensa mundial, con fotógrafos siguiendo cada uno de sus movimientos en el set de Cleopatra y más allá. La aventura condujo a hogares rotos y humillación pública, incluida la condena de autoridades religiosas que criticaron a la pareja por su desprecio de la moralidad convencional. Sybil Williams, dejada en la sombra de dos personalidades más grandes que la vida, enfrentó no solo la pérdida de su matrimonio, sino también la humillación pública. Más tarde admitió que sentía como si estuviera compitiendo con una fuerza de la naturaleza, una que no se podía igualar ni contener. Mientras tanto, Burton y Taylor se deleitaban en la grandeza de su amor, casándose después de que se finalizaran sus respectivos divorcios. Pero la misma intensidad que los unió resultaría ser su perdición. Su matrimonio estuvo lleno de regalos extravagantes, discusiones tempestuosas y una pasión que a veces rozaba la autodestrucción. Se divorciaron, se casaron de nuevo y se divorciaron otra vez. Cada reencuentro y separación acaparando titulares en todo el mundo. Para Sybil, el triángulo trajo desamor, pero también la oportunidad de avanzar de manera independiente. Para Burton y Tay,
Taylor, la relación definió gran parte de sus vidas, dejando un legado tan épico como cualquier película de Hollywood. Su historia es un testimonio de la naturaleza absorbente del amor y el daño colateral que puede causar. Charlie Chaplin, Paulette Goddard y Oona O'Neill. Charlie Chaplin fue un pionero del cine mudo, un genio cuyo brillo cómico dio forma a los mismos cimientos de Hollywood. Pero detrás del arte había un hombre cuya vida personal a menudo se adentraba en territorio dramático, especialmente cuando se trataba del amor. Hacia finales de la década de 1930, Chaplin estaba en una relación con Paulette Goddard, una radiante actriz cuya inteligencia y belleza igualaban su propia energía. Su relación, llena de sinergia creativa, los reunió tanto en la pantalla como en el escenario. Películas como Tiempos Modernos mostraban la química de la pareja, iluminando las pantallas de cine en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de toda su conexión creativa, el corazón de Chaplin no se asentaría. Paulette, independiente y enérgica, deseaba estabilidad y reconocimiento público, algo que Chaplin, siempre el complicado artista, dudaba en proporcionar. Su relación permaneció en un espacio ambiguo, con el mundo inseguro de si realmente estaban casados. Esta incertidumbre pesaba sobre Paulette, quien quería más que solo el papel de musa en el mundo siempre cambiante de Chaplin. Luego, a principios de la década de 1940, Oona O'Neill entró en la vida de Chaplin. Oona, hija del renombrado dramaturgo Eugene O'Neill, tenía solo 18 años cuando conoció a Chaplin, quien estaba en sus 50. La diferencia de edad sorprendió a muchos, y su conexión levantó cejas en los círculos sociales. Sin embargo, para Chaplin, Oona era un soplo de aire fresco. Su optimismo juvenil y calidez sincera reavivaron algo en él que pensaba que había perdido. Para Oona, el intelecto y la experiencia mundana de Chaplin proporcionaban un mundo cautivador muy diferente a su propia crianza. La relación floreció rápidamente. Paulette, dejada atrás, se dedicó a nuevos proyectos y otras relaciones, pero la ruptura con Chaplin fue agridulce. Había entregado sus mejores años a una relación que nunca fue plenamente reconocida ni asegurada. Chaplin y Oona se casaron en 1943, comenzando una familia que llegaría a incluir 8 hijos. Su unión perduró por más de 3 décadas, con Oona apoyando firmemente a Chaplin tanto en los triunfos como en las controversias, incluyendo su exilio de los Estados Unidos durante el miedo al comunismo. Mientras Paulette Goddard continuaba su exitosa carrera como actriz y encontraba la felicidad en otros lugares, el triángulo amoroso dejó su marca en todos los involucrados. La relación de Chaplin con Oona se convirtió en su gran consuelo, una rara historia de estabilidad en medio de los capítulos, a menudo tumultuosos de su vida. Fue un recordatorio de que incluso para las leyendas de Hollywood, la felicidad a veces viene de las fuentes más inesperadas, aunque no sin desamor en el camino. Rita Hayworth, Orson Welles y el príncipe Ali Khan. Rita Hayworth, la deslumbrante estrella conocida como la diosa del amor, cautivó al público con su belleza y gracia. Su asociación con Orson Welles, el director rebelde detrás de Citizen Kane, fue aclamada como un encuentro de iguales creativos. Se casaron en 1943, sorprendiendo incluso a sus amigos más cercanos. En público, brillaban, una pareja dorada del Hollywood de posguerra, fusionando glamour con intelecto. Pero detrás de escena, sus vidas estaban lejos de ser idílicas. Orson Welles estaba impulsado por la ambición, constantemente absorbido en proyectos que lo llevaban por todo el mundo. Su genio artístico solo era igualado por su incapacidad para asentarse, y Rita, necesitando seguridad y presencia, a menudo se encontraba sola. La distancia entre ellos creció, llena de oportunidades perdidas y arrepentimientos no expresados. Hayworth, anhelando compañía y un sentido de pertenencia, quedó vulnerable. Fue durante este periodo de soledad que el príncipe Ali Khan entró en su vida. Hijo de un líder espiritual y un playboy internacional, el encanto y la sofisticación de Ali Khan arrebataron a Rita. Su encuentro en la Riviera Francesa fue el inicio de un romance vertiginoso que cautivó a la prensa mundial. Ambos estaban técnicamente casados en ese momento, Hayworth con Welles, Khan con la aristócrata británica Joan Guinness, pero ninguno permitió que la convención detuviera su creciente vínculo. Rita solicitó el divorcio de Welles y se casó con Ali Khan en una ceremonia fastuosa en Francia. Por un breve periodo, parecía que Hayworth había encontrado su cuento de hadas, un
Un palacio en Europa, una vida de elegancia y la promesa del amor. La pareja dio la bienvenida a una hija, la princesa Yasmín, y el mundo observó con envidia. Sin embargo, las presiones de la vida real, junto con las notorias aventuras de Ali Khan, pronto erosionaron el matrimonio. Hayworth luchó por adaptarse a las expectativas de la sociedad internacional, sintiéndose aislada e incomprendida. Cuando las infidelidades de Khan se volvieron imposibles de ignorar, Rita eligió su dignidad sobre los cuentos de hadas y se fue, iniciando un divorcio amargo y muy público. Wells, por su parte, mantuvo un cariño por Rita durante toda su vida, describiéndola a menudo como el gran amor que no pudo conservar. El triángulo entre Wells, Hayworth y Khan fue más que solo un choque de pasiones, fue una historia de anhelo, exilio y la búsqueda de pertenencia en un mundo donde el amor y la fama a menudo estaban en conflicto. Los últimos años de Hayworth estuvieron marcados por una dignidad silenciosa, pero las cicatrices del amor perdido nunca se desvanecieron por completo. Sophia Loren, Cary Grant y Carlo Ponti. Sophia Loren, con su belleza cautivadora y talento notable, era la encarnación del cine italiano de posguerra. Cuando llegó a Hollywood, a principios de sus 20 años, ya tenía el aura de una estrella, pero fue su trabajo en El orgullo y la pasión lo que la puso en contacto con Cary Grant, un hombre cuya carisma y sofisticación lo habían convertido en una leyenda. Grant era más de 30 años mayor que ella y estaba casado con la actriz Betsy Drake. Loren, mientras tanto, estaba involucrada románticamente con Carlo Ponti, el productor de cine italiano que la había descubierto cuando era adolescente y desempeñó un papel fundamental en el lanzamiento de su carrera. En el set, la química entre Grant y Loren era electrizante, tan evidente que alimentó rumores interminables en la prensa. Grant, completamente enamorado, confesó sus sentimientos e incluso le propuso matrimonio a Loren, sugiriendo que dejaría todo atrás si ella estuviera con él. Loren se dejó llevar por el momento, halagada y profundamente conmovida por la sinceridad de Grant. Sin embargo, a pesar de su encanto y de la fuerte atracción que sentía, estaba dividida. Su vínculo con Carlo Ponti no era solo romántico. Estaba basado en gratitud, lealtad y sueños compartidos. Ponti la había guiado a lo largo de los primeros desafíos de su carrera, y su colaboración se había construido sobre años de apoyo mutuo. A medida que la película terminaba y pasaban los meses, Loren se encontró en una encrucijada. El mundo de Grant ofrecía la emoción y el confort de Hollywood, pero Ponti representaba el hogar, la estabilidad y la promesa de un futuro construido sobre una historia compartida. En sus memorias, Loren describió más tarde la agonía de su decisión, la sensación de que cualquier elección que tomara significaría una pérdida profunda. Finalmente, Loren eligió quedarse con Carlo Ponti, una decisión que sorprendió a muchos en Hollywood, pero que decía mucho sobre sus valores y la profundidad de su compromiso. Grant, con el corazón roto pero cortés, respetó su decisión, y los dos siguieron siendo amigos de por vida. El matrimonio de Sophia y Carlo duró décadas, y juntos construyeron no solo una vida, sino un legado en el cine mundial. El triángulo entre Loren, Grant y Ponti nunca estalló en titulares escandalosos ni en enemistades públicas. En cambio, se mantuvo como un testimonio de la complejidad del amor, la lealtad y la agridulce realidad de que a veces incluso la mayor pasión debe dar paso a lazos más profundos. Para Loren, fue un capítulo que la definió no solo como una estrella, sino como una mujer que eligió su propio camino en un mundo de deslumbrante tentación. ¿Qué triángulo de Hollywood te sorprendió más? Déjanos saber en los comentarios abajo. Y si disfrutaste de estos relatos no contados de Tinseltown, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias increíbles de la era dorada del cine. Tu apoyo ayuda a mantener viva la historia de Hollywood, una historia de amor a la vez.